Ok, entonces, las cuerdas, el piano, el arpa, ¿cierto? Cada cuerda, cada nota, perdón, tiene una cuerda de un largo, de un diámetro y en una cierta tensión para poder obtener el sonido y la nota musical que necesitamos tener, ¿cierto? Los pianos se construyen en la sección de las cuerdas lisas de acero, que en alemán los alemanes le dicen discantes. Tienen por secciones, por ejemplo, las primeras 5 son de una medida, las siguientes 5 son de otra medida, las siguientes 4 a veces, o 6 o 8, depende del diseño de la escala, que así se le llama, lo determine. Y eso va a ser determinado por el tamaño del piano. Este es un piano de alrededor de 113 centímetros más o menos, debe ser por ahí. Y entonces el largo de las cuerdas tiene límites, ¿cachai? Excepto, por ejemplo, a diferencia de un Fogerich 133 que mide 133 centímetros de alto, las cuerdas son bastante más largas que un Fogerich 115, por ejemplo. O lo mismo pasa con el Yamaha U3 que el Yamaha JX 113. Las cuerdas son más cortas porque hay mucho menos espacio. Entonces, para poder obtener la misma tonalidad, el mismo tono, la misma altura, la misma sonido, ¿cierto? La misma afinación, requieren modificar la tensión, el diámetro y el largo de la cuerda. Comúnmente en la sección alta, tú vas a ver en prácticamente todos los pianos, de todas las marcas, de todos los tamaños, el largo más o menos en esta sección va a ser igual. Pero más o menos desde la quinta octava hacia abajo, las cuerdas van a ser cada vez más largas. Cada vez más largas. Cada vez más largas. Hasta que llegáis comúnmente a la cuerda más larga del piano. Es la última cuerda de la sección de los tenores. Así mismo como la primera cuerda. Esa cuerda, la última de la sección de los tenores, es comúnmente tan larga como la de los bajos. Por eso va cruzada. ¿Cachai? Por eso va cruzada. Necesita ir cruzada para poder obtener el largo correspondiente en un espacio menor. Porque antiguamente los pianos estaban construidos en las cuerdas rectas, como un arpa estándar. Todas las cuerdas rectas, una al lado de la otra. Entonces terminaban siendo enferma y larga para poder resolver el problema que nos enfrentamos en un piano. Y que va a tener como resultante la solución de ese problema un tipo de afinación específica que en su época no estaba descubierto todavía y generaba muchos problemas, y eso es la inarmonía, ¿ya? Y los pianos, mientras más chicos, tienen el problema de inarmonía más grande, y los pianos grandes tienen un problema de inarmonía menor, ¿ya? Ok, eso es como más o menos para hacerse la idea de qué se trata toda esta cuestión. ¿Y qué es la inarmonía entonces? La inarmonía es la subdivisión, o sea, es el fenómeno que resultante de la subdivisión de la cuerda una vez que está vibrando. La cuerda en su largo vibrante entre los dos puntos de vibración vibra completa, ¿cierto? Entonces tú la tensas, o sea, la tiráis y va a vibrar a la X frecuencia que se haya tensado esto. Y eso podría ser... Eso podría ser 100 Hz, por decir algo, ¿cierto? Ya, 100 Hz. Entonces, Pitágoras descubrió que en la mitad del largo vibrante se hace como un nuevo puente, físicamente. Por sí solo, no hay nada, no hay ningún otro elemento que lo detenga, sino que solo por vibrar en sí misma se parte en la mitad y la cuerda vuelve a vibrar desde esa mitad hasta uno de los extremos y desde esa mitad hasta el otro extremo. Ese punto que subdivide la cuerda en dos partes exactamente iguales se llama nodo. Entonces, en una cuerda de tripa que no es muy rígida, ¿cierto? Ese punto es un punto que no le quita, o sea, que hace que las dos cuerdas sean exactamente iguales. Pero en una cuerda de acero nos encontramos con el fenómeno de que al ser tan rígida, tan gruesa, ese punto ya no es un punto, sino que es un tramo, y al ser un tramo, le quita distancia, extensión a la cuerda, por tanto es más corta de lo que la mitad exacta del largo total sería. O sea, es virtualmente más corta. Exactamente. Vibra en una sección menor a la que realmente, matemáticamente debería vibrar por estar partida en la mitad. Por tanto, la resultante en una cuerda de tripa, siendo
100 Hz vibrando originalmente en su extensión total, la mitad vendría a vibrar a 200 Hz. En una cuerda de acero, en un piano, que tiene el problema de la inarmonía, no vibra a 200 Hz, vibra a 200.1, 0.05, depende. O sea, lo relevante no es cuánto extra es. Lo importante de todo esto es saber que no vibra exactamente igual. Por tanto, los armónicos que generan las propias cuerdas del piano están desafinados en sí mismos. Entonces, para afinar el piano, tenéis que afinarlo entendiendo que las frecuencias de armónicos que generan las propias cuerdas no son exactamente iguales o la subdivisión de la frecuencia original. Por tanto, tenéis que hacer compromisos, tenéis que acomodar. Esta extensión, por ejemplo, vaya a afinar en la octava y debería ser perfectamente plana, pero no, resulta que no es plana, porque como esta es 100 Hz, esta debería ser 200 Hz, porque es el doble de la frecuencia, ¿cierto? Y es por la inarmonía, la frecuencia el armónico que genera esta cuerda es un poco más alta, esta debería responder a ese armónico generado por esta nota. Entonces yo debería afinar esta nota según ese armónico y no según la fundamental de esta nota. ¿Me explico? ¿Se entiende un poquito? ¿Ya? Ok. Entonces, al hacer eso, la siguiente va a responder al siguiente armónico de esta, que debería más o menos coincidir con el armónico que esta va a generar. Por tanto, yo esta la afino a esos armónicos. Y así yo voy a poder afinar el piano completo. Como resultante, ¿qué va a ser? No va a ser en el gráfico, no sería una línea recta. 100, 200, 400, 800, 1006, no, sino que va a ser 100, 201, 403, 807, 1630, 3248, no sé, ¿cachai? Entonces esto va a terminar en un gráfico que en la parte central, idealmente plano, lo más plano posible, pero para los extremos va a ser más alto y para los bajos, más bajo. En las guitarras más o menos pasa lo mismo, porque también tienen una cuerda de acero, también tienen inarmonía, pero muchísimo menor porque el diámetro es menos y la tensión es menor también. En los violines casi no tienen inarmonía, porque el tipo de cuerda es distinto. Y en otros instrumentos casi no tienen según el tipo de cuerda que tengan. Ya, ¿qué significa eso entonces? ¿Y qué? Nosotros teóricamente conocemos que la octava es justa, la cuarta justa y la quinta justa, ¿cierto? ¿Te suena eso, cierto? Y eso se le llama de ese modo porque los armónicos que generan la fundamental respecto de su cuarta deberían ser justas, es decir, cero batimento, recto. Y la quinta también, pero en un piano, como sufre de inarmonía, eso es imposible, no pasa. Si yo afino la cuarta o la quinta justas, el piano va a estar todo desafinado, intocable. A pesar de que la quinta suena hermosa. Uy, qué linda suena esta quinta. Pero la siguiente, solo esa quinta va a sonar linda, el resto del piano va a sonar horrible, ¿cachai? Entonces tenemos que hacer un compromiso. Y después podemos entrar en detalle de cuáles son esos compromisos, ¿cachai? Pero se trata de tener en consideración de que la afinación del piano está corrida para que nuestro oído lo entienda como afinado. Por el fenómeno de la inarmonía. Entonces, afinar un piano no es sencillamente llegar y afinarlo según lo que dice la máquina. La máquina nos va a dar una referencia y nosotros tenemos que a través de esa referencia entonces determinar dónde nos vamos a quedar. Hay ciertos software como que es el Cybertuner, que este problema ya lo tiene incorporado. Sabe lo que está haciendo. Entonces sabe que cuando de hecho, ¿cómo se dice? El algoritmo de esta aplicación no le dice a la máquina que se salte la frecuencia, la fundamental, y escuche el armónico. Y según el armónico que genera, te diga cómo tienes que afinar la nota que estás escuchando. Entonces, esa nota va a generar ciertos armónicos, va a escuchar los armónicos y los va a relacionar con otras notas tocadas anteriormente y se va a ir haciendo un mapa de cómo es que tiene que terminar afinado el piano, y así te va diciendo estas otras notas tienen que estar afinadas en este punto, que en el fondo si tú lo medís con un osciloscopio estándar o con un afinador estándar, te va a decir esta cuestión está así, para todos lados. ¿Escucháis? Pero armónicamente en tu oído va a sonar
como corresponde. Y está más que comprobado, o sea, no es una teoría, no es como que, uy, hay que confiar, no, pasa y está correcto. Este otro software es casi tan bueno como este en ese sentido, solamente que es mucho menos flexible, mucho menos versátil, no analiza el piano, este analiza el piano, piano por piano, te va diciendo esto de aquí, esto de acá, esto de aquí, esto de acá, esto es una constante. ¿Cachai? Entonces este otro software sirve para muchas cosas, como por ejemplo afinar el centro del piano. Con esto podéis confiar perfectamente y afinar el centro del piano. ¿Y qué significa el centro del piano? Desde el do, mi, fa central, una octava para abajo, una octava para arriba. No sé, toda esta sección podéis afinarla con esta máquina tranquilamente. O si te querías extender un poco más desde este lado hasta este otro lado, podríais creerle a la máquina. Pero de ahí para arriba ya no tenéis que creerle a la máquina. De ahí para arriba y para abajo tenéis que tú hacerlo de oído entendiendo. Incluso es un poquito antes, por eso yo digo desde este mi hasta este otro mi más o menos. Esta sección podéis afinarla con la máquina y de ahí con esta máquina. De ahí ya tenéis que saber que tenéis que corregir. Es decir, como esto es un estroboscópico y la idea es que esto quede totalmente quieto cuando yo toco la nota en el central, quieto, un estroboscópico. Ahí te dice que está afinado correctamente, tiene distintas líneas que significan distintas cosas, pero y que están escuchando distintos armónicos. Entonces el armónico de la fundamental va más lento porque está más cerca del tono, y el otro está, el siguiente armónico va más rápido y así, entonces tenéis que dejarlos todos quietos, permitiéndote dejar el último, que podría estar un poquito para arriba, para abajo, pero si los lográis dejar todos quietos, estamos. ¿Ya? Entendiendo eso, entonces, mientras más para arriba vais, tenéis que permitir que los armónicos digan que está subiendo. Uy, está más alto de lo que corresponde. Y para abajo está más bajo de lo que corresponde, pero es una corrección que tú tienes que conocer. Y hay ciertas pruebas en afinación que se pueden hacer. Y la otra función para lo que sirve esta cuestión, porque como te decía, la primera es afinar el centro y después extender, eso es cuando estamos afinando, es para subirlo de tono, el piano. Y para subirlo de tono, entonces, nosotros tenemos que conocer ciertas reglas del juego. En rigor, no nos interesa dejarlo inarmónicamente afinado. ¿Cierto? Para que nuestro oído suene armónico. No nos interesa eso realmente. Podemos perfectamente quedarnos con lo que la máquina dice que tiene que ser, según la frecuencia correspondiente a la nota en la que estáis afinando. No sé, aquí te está diciendo que es un do 3, que vendría siendo este do 3, aquí, y te dice que tiene que quedar a cierta frecuencia. No importa si es que es la frecuencia que armónicamente va a funcionar o no, porque esto es solo una subida de tono. Después vamos a corregir la afinación fina. ¿Ya? O sea, pero primero afináis como en cualquier instrumento de cuerda y después corregir. Exactamente, para acercarnos, estáis subiéndolo, te lo estáis llevándolo o hacia arriba o trayéndolo desde arriba hacia el punto donde queremos. O sea, que corrigiendo el tono. Le podéis creer a la máquina en eso porque en realidad es solamente una cosa gruesa, es un borrador, es traer cerca, es como estáis barriendo y corrís toda la basura a un solo punto y después así varios puntos de basura en distintos lados. Esto es lo mismo, ¿cachai? Traes solamente la atención a un punto medio cercano de donde estáis para después hacer la afinación fina. Ya, ¿qué nos interesa entonces ahora? Conocer. Porque con lo que te digo ya podríamos decir, ok, listo, entonces yo vengo, tiro la atención hasta que esta cuestión se quede quieta, que aquí diga aquí la frecuencia que me importa, que estamos... eso lo podemos leer. Mira, esta máquina nos puede permitir leer en Hertz, nos lee en MIDI, que es una tontera, no sé para qué, al menos yo no entiendo para qué, y en cent. Para subir o bajar de tono es mucho mejor estar mirando, o afinar incluso, es mucho mejor mirar los cent. No te interesa la frecuencia en la que está, porque ya con la nota que te está diciendo de dónde está, te está diciendo cuál es la frecuencia. Tendrías que sabértelas todas de memoria, no tiene sentido hacerlo de ese modo, ¿cachai? Solo para mostrarle a tu cliente, oye, está afinado en 440, como corresponde, le mostráis ahí, porque a mirar el numerito no va a entender nada más, ¿cachai? Y si le decís cent, entonces estáis buscando que te aparezca cent 0 o punto 1, punto 2, punto 5, ¿cachai? Porque esta cuestión tiene, la resolución es punto 0.05, el margen de error que tiene esta máquina, ¿cachai? Entonces podéis creerle lo que te está diciendo. Nos interesa en cent porque hasta ahí vamos a estar cerca del punto. En la subida de tono no tiene que quedar 0, 0, 0, 0, 0 perfecto, pero lo más cerca posible. Ya. ¿Se entiende con eso hasta ahí? ¿Qué vamos a tener en consideración entonces para subir de tono? Porque perfectamente podríamos subir hasta donde dice 0. Y con eso nos quedamos.
Ya. Resulta que la cuerda, al ser un elemento de metal, de acero, reacciona. Es elástico, ¿cierto? O resiliente, vendríamos también decirlo desde otro punto de vista. Medio mal entendemos lo que es elástico, pero lo que significa que la cuerda va a intentar volver a su posición original. Estaba relajada en esta tensión, yo soy ahora la tensa y la cuerda va a hacer lo posible por volver a la tensión en la que estaba. ¿Cachai? Y eso va a dilatarse, va a extenderse, se va a alargar, ¿cachai? Entonces todo para volver a la tensión a la que estaba antes. Y a eso hay que vencerlo. Para que se quede donde lo estamos dejando. Si yo solamente tomo la cuerda desde la tensión en la que está y la llevo a la tensión en la que quiero, 10 minutos después la cuerda va a estar más bajo de tono. Y la subida de tono no me va a haber servido. Porque se va a bajar de nuevo y voy a tener que volver a subirlo. Entonces, para que quede donde yo lo quiero, tengo que, si es que estoy abajo, pasarme. Y si estoy arriba, pasarme. Pero en su posición contraria, desde el nivel 0, ¿cachai? Estoy por debajo del 0, me tengo que pasar sobre el 0. Y si estoy sobre el 0, me tengo que bajar sobre el 0. ¿Cuánto hay que pasarse? Justamente voy para allá. Cada sección tiene una proporción diferente de cuánto hay que pasarse. ¿Por qué? Por el diámetro, por la tensión, por el largo. Todas, y por la nota, todas tienen una proporción diferente. Y por eso vamos a usar estos dos, porque esta máquina es súper inteligente y nos dice exactamente cuánto hay que pasarse para poder llegar al punto. Esta otra máquina no lo hace. Esta máquina tienes que saberlo tú. ¿Está bien? Por temas de costos no puedo tener esta máquina, no podemos cada uno tener esta cuestión porque cada una de estas máquinas vale lucas. ¿Cachai? Y la licencia me permite tenerlo solamente en 2 máquinas funcionando al mismo tiempo. Y no pueden funcionar a la misma hora. O sea, tengo uno y el otro está bloqueado. Ocupo el otro y este está bloqueado, ¿cachai? Entonces yo ando con esta máquina para arriba y para abajo, entonces se puede utilizar en otros momentos, sí, pero en algún momento vaya a estar afinando y de repente, ¡oh! Se cortó. Entonces más vale que intentamos esta cuestión. Pero es súper sencillo. Básicamente, en la sección central, que es como de los que más nos importa, es 3/1. Por cada 3 cent o hertz que esté por debajo del punto donde lo necesitamos, hay que pasarse 1. ¿Ya? Acá, los bajos, perdón. Por cada 5 Hz que esté abajo, te pasas 1. 5, 3. ¿Cachai? Entonces estás abajo por 5 Hz o cent y te pasas 1. Acá es 3, te pasas 1. Y aquí es 2 y te pasas 1. 5, 1, 3 y 2. 5, 3, 1. Perdón, 5, 3 y 2. 5, 3 y 2. Acá, cuando uno tiene poca experiencia, yo trato de que en general lo hagan a 3/1, igual que en la sección central, o incluso hagan 5/1. ¿Al medio? Aquí en los altos. Porque se pueden cortar muy fácilmente. Entonces, cuando hay poca experiencia en el fondo, aquí arriba, perdón, lo hago como que fuera los bajos original, 5/1. Acá, 3/1, porque esto va a resistir. Y como también es delicado, porque pueden resistir harto, pero si se nos corta una de estas cuerdas, es toda una paja porque repuestos para estas cuerdas hay muy poco. Entonces, no es como acá. Llego y saco otra de las medidas, tenía un rollo de cuerda, la 6 corta. En cambio acá los universales se cortan, o sea, se agotan, ¿cachai? Hay una paja. Entonces, acá yo trato de, cuando son novatos, nuevos, inexpertos en esa cuestión, es 10/1. Por cada 10 abajo, te pasáis solo 1. Lo que quiere decir que este va a quedar más turuleco, va a tener que tener una segunda pasada, pero también al mismo tiempo hay menos riesgos de cortarlas, ¿cachai? Acá 3/1 y acá 5/1. 10, 3, 5. Esa es la expectativa. Entonces, vamos a medir en la central. Mira, yo le pongo, acérquense acá. Yo le pongo en la central,
que es la 4. Y toco aquí. Y no lo lee. Mira. Me está diciendo que es un sol sostenido 4. Y que está incluso siendo un sol sostenido 4 a menos 24.5 Hz. O sea, cent, este. Y acá me está diciendo que es el mismo sol sostenido 4. Siento que estoy tocando un la. Y está en menos 32. Hay una diferencia en la lectura. Este es mucho más acucioso que ese. Por lo mismo yo ocupo para afinar ya más puro, más limpio, más detallado este, pero para subir de tono esa otra máquina. Según esto, para solo llegar, incluso tengo que llegar al la, pero para afinarlo en sol sostenido 4, ¿qué tendría que hacer? ¿A dónde tendría que subirlo? ¿Cuánto? No, tendría que bajarlo, ¿cierto? Según esta. Porque estoy pasado del 0 en la nota. Y acá estoy pasado del 0 en la nota. Me está diciendo entonces, en este, que tengo que dejarlo en ese círculo negro. Ese círculo con la pura raya es donde debería estar. Me está diciendo que tengo que afinarlo bajo, lo que les decía adelante. Cuando estoy alto, tengo que pasarme hacia abajo. ¿En qué proporción? Y aquí te lo está mostrando, mira. O sea, 24 cents pasado, te dice afínalo en menos 3 cents. ¿Cuál es la proporción que está utilizando? 24 por arriba, 3 por abajo. Está ocupando como un 5, está ocupando como un 7 a 1. Más o menos. ¿Cierto? Está ocupando como un 6 a 1 parece, ¿no? ¿Es del todo importante? No realmente. No realmente. Lo importante es saber que nos vamos a... ¿Cuánto es la proporción en la subida de tono? No es tan importante para que quede preciso. Este está buscando ser preciso, está buscando que yo lo deje ahí y a la vuelta de la afinación, porque yo aquí le estoy diciendo que, mira, estoy diciendo que afine para concierto. Entonces me está diciendo que para que esta nota quede afinado y yo he terminado y que clavar la nota donde yo la quiero, me está diciendo esa proporción. ¿Escucháis? Pero no es lo que en este caso estamos buscando. Ahora estamos en una cosa un poco más gruesa todavía. Ya, ese era el caso de que esto fuera la nota. Pero resulta que esta no es la nota. Esto es para otro lado. De hecho, estamos mucho más bajo de donde deberíamos estar. A un medio tono y un poco más. No, un poco menos de medio tono. Un poco menos de medio tono, porque medio tono debería ser sol sostenido 4, 0. Pero este sol sostenido 4 más 34. Ah, era más. ¿Cierto? ¿Cierto? Estamos pasados del medio tono, estamos más cortos. Ya, ok. ¿Cuál es la distancia entre dos notas? Medio tono. Entre medio tono, ¿cierto? ¿Cuál es la distancia entre medio tono en hertz? Es imposible saberlo. O sea, podríamos saberlo, pero aquí. Y de memoria te lo voy a aprender hasta acá. Pero todas tienen una frecuencia distinta. Entonces, como aquí son como 50 Hz, la diferencia entre uno y el otro es 1 Hz. ¿Ya? O 2. Pero acá son 70. Y acá son 400. Entonces, es una tontera medir en Hz la diferencia. Por eso se mide en cent. Porque la diferencia entre de un intervalo a otro, en medio tono, lo subdividimos en 100 cents. Y así es 100 cents siempre. Siempre la diferencia entre un tono y el medio tono arriba o abajo es 100 cents. ¿Ya? Entonces, como este está más 34, cuando llegue al 50, va a ser desde el otro lado menos 50. Claro. Entonces ahí se va a pasar al otro lado. Entonces mira. Menos 40 y tanto. Voy subiendo muy poquito. Y se pasó a la menos no sé cuánto. Claro. ¿Cachai? Y estoy bajo de tono. ¿Cuántos cent estaba originalmente? Menos 30. Más 32. Más 32. Más 32 desde acá, desde el medio tono bajo, pero desde la nota que nosotros queremos es 50 Más los 30. más la diferencia 32, que sería 18. ¿Cierto? Sería menos 68. Redondeemos, menos 70.
si tengo que afinarlo para que quede donde lo quiero, es 3-1, ¿qué significaría? Que tengo que pasarme por lo menos 20 para arriba. Claro. ¿Cierto? 20 para el otro lado para que cuando caiga el tono que quiero. Y esto es bien grueso, bien rafly. O sea, esa es como la proporción para que lo que tengáis en mente. Recuerda que esto no tiene que quedar perfecto, solamente estamos buscando quebrar el punto de la memoria, ¿cachai? Y ganarle a la cuerda para que ella, cuando deje de pelear, quede cercano al tono donde queremos, porque sí o sí va a ser afinado después. No nos importa si es poquito más, poquito menos, y la afinación nos queda así como... No, eso da lo mismo, ¿cachai? Porque igual hay que afinarlo. Lo único que queremos es que el piano recupere la tensión en lo general. Y para eso estamos haciendo toda esta parafernalia, ¿cachai? Pero primero hay que entender qué hay que hacer, o sea... Entonces ya, acabo de subir hasta ahí. Entonces, como habíamos dicho, es más 20. Lo estoy haciendo suave solamente para que vamos más o menos visualizando lo que estoy haciendo, ¿cierto? Mira, fíjate que los movimientos que yo puedo hacer... Empieza a bajar siempre. Lo puedo hacer bajar de a 1 cent, mira. O de a 2. Ahí me fui al chancho, ¿cachai? Lo puedo hacer subir de 1 cent. Tienes que tratar de ser lo más fino posible en los movimientos, cuando estáis queriendo afinar. Pero para subir de tono, da lo mismo. Listo. Con eso ya me quedé. Ahí ya estoy. Ya llegué al tono. Más 20, porque estaba en menos 70. ¿Cierto? 3-1. Y en bajar se demora. Se va a demorar un rato, sobre todo porque le vaya a agregar tensión a la nota. ¿Qué pasa con los puentes de la guitarra eléctrica cuando empiezas a tensar las cuerdas? ¿Pasa lo mismo acá? Pasa lo mismo. Pero no tan drástico porque el otro es un resorte, está aquí, esto es una estructura mucho más compleja, más grande, mucho más... Es que es metal, po. Mayor presión, pero va a ocurrir lo mismo. Va a empezar a petar, y aquí se va a ir comprimiendo, se va a ir soltando el lado de allá mientras que va a ir comprimiendo acá. Entonces nosotros, una vez que ya entendimos esto, ¿cierto? Sabemos que tenemos que hacer esto, yo ya ahora no vuelvo a mirar la máquina y solamente escucho. Tenía de las 3 cuerdas una silenciada con la cuña. Ahora tengo 2 abiertas. Perdón, tenía 2 silenciadas. Tenía una sonando. Ahora tengo 2 sonando, una silenciada. Y dejo la que subí de tono, en este caso, no afiné, sino que la que subí de tono, la que tensé, junto a una que todavía no tiene tensión, que genera este sonido. Me cambio a esa cuerda, meto la llave en la clavija que corresponde a esa cuerda, y de oído, ¿te fijaste lo que pasó en un momento que como que se limpió y de repente se ensució de nuevo? Es porque en ese momento que se limpió llegué al tono, pero después me seguí tirando y me pasé. ¿A qué tono llegué? ¿Al tono que corresponde en la nota? No, porque necesitáis para que se baje. La igualé al tono en que quedó la otra nota, sea donde sea que esté. Sin batimiento. Tiene un leve batimiento ahí como de... Hay una diferencia de 1 Hz. ¿Me importa? ¿A esta altura? Da lo mismo. Con eso estoy perfecto. Estoy perfecto. Lo único que quiero es que las 2 cuerdas estén tensas al mismo punto. Ahora que tengo las 2, saco y repito. Mira. Me paso de nuevo para abajo. A ver, me pasé harto más. Y con eso estoy. Aunque tenga ñau y todo eso, estoy subiendo de tono, me da lo mismo. No es importante. Lo que quiero es
recuperar la tensión general del instrumento. ¿Ya? ¿Qué lee? En lo general, lee incluso ya más bajo de donde lo dejamos. Lo habíamos dejado en más 24, ahora está con el que estaba más arriba, con la desafinación que trae, más o menos está mostrando, está en más 16 solamente. Vamos una por una. Más 19, más 17, que es la primera que afiné, más 17 y algo la segunda. ¿Ya? Y la resultante te da una frecuencia distinta. Entonces, ¿qué nos importa? ¿Lo que nos dice la máquina en la resultante? No, lo que nos dicen al oído, a la larga en la afinación. Porque eso es lo que va a decir, ya, aquí quedó bien afinado. Porque nadie va a estar ahí escuchando música mirando, oye, esto está mal. No, pues es como suena armónicamente en lo general. Ya, ahora, ¿qué queremos entonces? Tensión. Sobretensar al piano para que decaiga esa tensión y el piano quede tenso en el punto donde lo que queremos para poder afinarlo posteriormente. ¿Se entiende el cómo hacerlo, no? Sí. Ya. Ahora, esa es una sola parte, esa es como la técnica individual de cómo hacerlo. Ya tenemos por sección, ya sabemos cómo se hace en cada sección. Ahora, ¿cómo comienzo? ¿Y cuál es el procedimiento? Bueno, el procedimiento es partiendo en la nota 1 y subiendo, barriendo la falta de tensión o la sobretensión en dirección hacia los altos. Terminas en la 88, 85 en este caso, y partes en la 1. Partes aquí en la 1 y vas barriendo la falta, la sobretensión fuera del piano. Entonces partimos aquí. Y acá, esta máquina no es de lo mejor, pero de todas maneras ayuda. Entonces tú estás leyendo que está en sol menos y tanto. Puta, no me sirve, tengo que llegar al la, ¿cierto? Antes de yo a tirarme, siempre trato de tener una referencia en mi cabeza de cuál es el la, porque muchas veces usted puede estar escuchando más un armónico que la fundamental, y entonces me va a decir, es porque el armónico de aquí es un mi, es este mi. Es típico que no agarran los bajos. Es típico que no lo agarra bien. No, y lo que agarran es uno de los armónicos y te confunde, entonces tú empiezas a tirar, ¡pam! Y te quedas con la cuerda en la mano, porque finalmente estaba escuchando un armónico, no la fundamental, y tú estás buscando que la fundamental, aquí esta máquina está diseñada para mostrarte cuál es la fundamental. Entonces yo me voy me grabo el tono en la cabeza. Para abajo, para arriba. Yo me quedo por ahí, en esta máquina, no pesco mucho más. Cerquita. Los bajos los resuelvo luego, cuando estoy más cerca del punto. Si tengo otro piano cerca, voy al otro piano y... más o menos. Aquí me está diciendo que está leyendo el La 2, que es este de acá. ¿El número pequeño se refiere a la octava? A la escala, sí. Esta es la nomenclatura. Estas tres notas están fuera de ese juego. Este es La 0, Si bemol 0, o La sostenido 0, y Si 0. Y aquí empieza el Do. 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2. Y así. Entonces cuando te habla del La 2 es este La. Entiendo. No este. Se cuenta desde el segundo La. Porque el primero es 0. ¿Cachai? Y aquí, subiendo. Y si te fijáis, mira. Ahora quiero que pongan la mano aquí en la llave. Pon la mano aquí en la llave. Suave, ¿cierto? Para que sintáis la vibración. ¿Se siente la vibración, cierto? Mira.
Lo hago, sentís que solo se está moviendo, ¿cierto? Toma atención a como un pequeño toque, así como unos clics que se van a aparecer. Mira, ¿está bien? ¿Sentiste eso? ¿Otro? ¿Sentiste? Ya. Puede ser más grande, como eso, ¿está bien? Pero puede ser también muy cortito como eso. Ya, y para un lado y para el otro. ¿Aquí estamos buscando solamente una nota o estamos buscando...? ¿Empieza? Ya. No con todas las llaves se siente. Ya. Con esta llave, sí, de las más bacanas que hay. Entonces, transfieren mucho más la atención. Y todos esos movimientos. Esas otras un poquito menos, pero también lo hacen. ¿Qué? ¿Que aquí estamos buscando una nota o estamos buscando efectivamente cents? Cent. O sea, la nota, igual nos tiene que ojalá decir la nota, pero una vez que nos diga la nota, ahí nos concentramos en el cent. En estas primeras 3, 4, 5 notas, esta máquina casi no va a escuchar nada. Entonces como que vamos tirándole nomás para arriba nomás. Y aquí ya está escuchando. Se quedó más consistentemente en la nota. Ahí te das cuenta que está escuchando la máquina porque ya está más o menos coincidiendo, ¿sabes? Y consistentemente se queda ahí. En cambio, anteriormente estaba leyendo cualquier nota. Entonces no podéis creerle si te estás leyendo consistentemente una nota que no es tu nota, te está escuchando un armónico. Entonces no le podéis creer, no te podéis confiar, ¿cachai? Ahora ya lo puedo hacer. No sé dónde estaba originalmente, así que me voy a quedar pasado unos 10 o 15 por ahí. ¿Está bien? No mucho. Y aquí ya sé que estoy un tono, o sea, un medio tono entero abajo, ¿cierto? Que es como, o sea, menos de un tono entero, de medio tono. Pero son casi 100 cent. Entonces si fuera, como habíamos dicho, 5 a 1, tendría que pasarme 10. Voy al fa y me quedo ahí nomás. No pesco mucho más, o sea, no tiene que ser exacto, porque esos 10 no van a generarnos demasiada diferencia, pero tenemos que ser cuidadosos, es para no pasarnos de revolución en el fondo, ¿cachai? Entonces yo estaba también en 100, entonces ahora me paso más o menos, también está. Voy subiendo. Medio tono. ¿Ya? Y mira lo que va a pasar ahora. Ahora que tengo este la y ya estoy más tranquilo, que la máquina me está mostrando el lado donde más o menos tiene que estar quedando, voy a devolverme. Y ahora de oído lo puedo meter un poco y voy a ir corrigiendo en medida que voy subiendo, corrijo la octava. Eso es toda la sección de una sola cuerda. Fácil. Ahora viene. Sí, fácil. ¿Ah? Ahora viene la. Yo escucho la desafinación, pero yo creo la escucho en una tienda también. No. Por ver una hueá costumbre. Es que. Porque me pasa con los bajos cuando calibro. Sí, y ahí hay un secreto en todo esto. Sentido. Eso, mira.
Es el armónico, ¿no? Sí. Ponen atención. Ah, ya. ¿Lo escuchaste ya? Puede ser ese mismo. Ahí entonces, ¿escuchas el mismo armónico arriba? Y igual hay eso que está sonando allá. No lo que está sonando aquí, sino lo que está sonando allá, detrás. Entonces tenéis que... Ya, pero esa es otra técnica, que está bien. Entonces por eso estamos partiendo por aquí. Lo que me importa primero es que ustedes tengan noción de mover la llave y la fuerza. Esa es la práctica. Ahora, todo lo teórico, todo lo que hemos hablado, es para que más o menos se entienda de qué es lo que está pasando en general, ¿cierto? Para que se entienda lo que está pasando, pero lo práctico es lo que vamos a ver ahora. Es cómo mover la llave. Entonces, ahora, silencio una de las dos. Podría hacerlo acá, pero tiene sentido que yo lo haga aquí, por lo que les voy a mostrar. Siempre pensando en la economía del movimiento. Es decir, mientras menos me mueva yo, más rápido voy a hacer. Claro. ¿Cierto? Que tengo que hacer muchos movimientos cortitos. Mientras más distantes estén, más lento me va a tomar, más tiempo me va a tomar lograrlo. Tienen que ser estos movimientos cortitos, tienen que ser cortitos. Como calibrar con Floyd. Entonces tiene que ser todo muy pequeñito, todo muy cercano, y así voy haciendo más rápido en el movimiento. Entonces, la menor cantidad de acciones que yo haga también va a reducir el tiempo de trabajo. Yo podría, si voy aquí y afino una, saco, afino la otra, pongo, afino una, saco, afino la otra, pongo, afino una, saco, pongo la otra, estoy haciendo un movimiento, dos movimientos, tres movimientos, cuatro movimientos, versus esto. Un movimiento, dos movimientos, tres movimientos, cuatro movimientos, cinco movimientos, ya noté dos notas. El otro eran 8 movimientos para dos notas, porque cada una me tomaba 4. Entonces eran 8 movimientos, me ahorré 3. Y que en, en dos par, puta, me estoy ahorrando. Claro. Me estoy ahorrando 6 movimientos, me estoy ahorrando una nota entera, o sea, un dúo entero, más la mitad de otro, ¿cachai? Avanzáis mucho más rápido. Entonces, pongo en la cuña entre dos y me voy a la del extremo afuera. Llámalo por teléfono. Me voy a la silencié la. Tenemos dos, Claro, sí. una por la derecha y otra por la izquierda, ¿cierto? Silencié Y voy a la silenciar interna. las dos internas, entonces me quedan dos externas. Me voy por la primera de las externas, que es vengo subiendo desde los bajos, ¿cierto? Entonces me voy y me pongo la clavija ahí. Y esto se... Mira, tiende a salirse. Hay que estar metiéndola cada vez de nuevo. Es un sí. No sé por qué me está leyendo esta cuestión. Cualquier cosa. Hice la interna, perdón, la externa de un lado, hago la externa del siguiente, ¿cierto? Hago la externa del siguiente y ahora saco, pero no la dejo afuera, sino que la pongo inmediatamente en el medio del siguiente par que voy a afinar. Y me cambio, hice esa, me fui a esta, ahora me voy a esta. A la primera de las internas. Afino de oído. Me paso. Me vuelvo en pelo. Me voy a la otra.
me voy a la siguiente. Saco, me vuelvo a la interna de la primera nota de oído. La interna de la segunda nota de oído, me paso, me vuelvo. No importa que quede perfecto. Voy a la primera nota, a la primera cuerda externa, o sea, voy a la externa de la primera nota de del siguiente dúo. Parece que me cantaba así, ¿no? Y estoy todo el rato cantando baile. Paso, toco el mi, me voy a la externa de la siguiente nota. Llego al tono según la máquina. Saco la cuña, la pongo en medio de del siguiente dos notas que voy a afinar. Me voy a la interna de la primera nota. De oído la subo. Me pasé, ¿cierto? Me vuelvo. Voy a la interna de la segunda nota. Me paso. Siempre tengo que pasarme un poco. Y siempre tengo que afinar devolviendo. Porque esa es la manera de asentar. Me quedo. Voy a la externa de la primera nota del siguiente grupo de notas que voy a afinar. Subo, llego al tono, me vuelvo un pelito, la externa de la segunda nota, me paso un poco, me devuelvo, saco la cuña, la cambio al otro grupo, la interna de la primera nota. ¿Te fijáis que hace así como que hace esa traslapa? ¿Te fijáis o no? ¿Cierto? Es como una sensación, es como raro. Está a 50 cents del punto donde lo tengo que dejar. Voy a subirlo 5 a 1, me tengo que pasar 10. No tiene que ser exacto. Si quedo ahí estoy bien. Estoy a menos 47, menos 50. También tengo que quedar a más 10. Con eso, si hubiese quedado en 17, da lo mismo. No pasa nada, ¿cachai? Pero es para tener una noción. También la idea no es pasarse mucho más. Y la última cosa que para tener en consideración es que la llave siempre tiene que estar entre las 12, perdón, entre las 11 y la 1, respecto de la línea en la que está entrando la cuerda a la clavija. Aquí es así, donde entra normalmente. Puede estar así o puede estar así, pero más que eso no. Diga. Que a veces te refieres a los cents como menos, pero dice más. Porque la nota es de la nota anterior.
¿Cachai? Entonces, por ejemplo, decía más 48, pero del semitono anterior. Entonces, para mí es menos 50 y algo. No entiendo. Sería- ¿Cachai? Porque hasta el menos 50, menos 51 ya sería más 49 desde el otro lado. Y así lo va a mostrar la máquina. Sería un cuarto de tono. ¿Cachai? Por eso es que digo, O sea, puede afinar si quiere con eso. y aquí yo ya hice toda esa sección. Y aquí yo corrijo esto de oído. Corten los dedos, ¿No? ¿Cierto? Mucho mejor. No perfecto, pero bien. Y aquí ya está mejor. ¿Te acuerdas que aquí la máquina empezó a escuchar? De ahí ya lo tengo que corregir mucho. No está perfecto. Pero para la necesidad que tenemos de subirlo de tono ya es suficiente. ¿Sí? Voy a subir estas dos de acá, que son los entorchados que no quiero que se echen. Menos 40. 5 a 1 sería 8, ¿no? 10, da lo mismo. También tenía menos 40. Y la llave, mira cómo la pongo. Esta cuerda es la que me indica dónde tengo que poner la llave. En la misma dirección de la cuerda, se supone. Estos son los dos. Esas son las 12 para según la cuerda. Sí. ¿Sí? Si no estoy claro, si tengo que subir o bajar, bajo. Ok, si no, Siempre que haya duda, mejor bajar. Y entonces, ¿y cómo sé entonces si estoy acercándome o estoy alejándome al punto? ¿Cómo? ¿Cómo sabría que me estoy acercando o alejando al punto en una situación como esta, donde hay una burrada que no se entiende nada? ¿Cómo sé que me estoy alejando? ¿Por? Empieza a vibrar más. ¿Más, Oscilar. más rápido o más lento? Más lento. Mientras que estáis acercando. Sí. Si te estáis acercando empieza a vibrar más lento. Si te estáis alejando, Freno de la micro. si te estáis acercando es más lento. Si te estáis alejando es más rápido. Entonces, atención a eso. Cada vez más rápido, no entendí nada. Mira. Ahora, pero es que hay una confusión tremenda, claro, porque hay muchos armónicos sonando todos al mismo tiempo y todos tienen una vibración diferente. Tienes que ir como atendiendo al grupo. Los más lentos y después los más rápidos. ¿Y en ese no estoy ocupando el...? No, porque ya hice una. Oh, está rápido de nuevo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaste? Me pasé del punto para el otro lado, por eso está rápido. Y la otra, que ya subí de tono a una. Más rápido. Y acá el cuento es el mismo, solamente que ahora la cuña que vamos a utilizar es otra. Yo tengo dos cuñas puestas en una sola porque estoy buscando ahorrar el movimiento. Ahora voy a usar un movimiento para 3 cuerdas. Movimiento 1. Pongo, afino la del centro. Termino la del centro, saco aquí. Libero, tengo suelta la del centro y libero la de la izquierda y silencio ya la del centro. Entonces voy a afinar la de la izquierda. Voy a afinar la del centro, de la siguiente. Y me voy a volver a correr para afinar
La de la derecha de la primera nota, la izquierda de la segunda nota y la del centro de la tercera nota. Eso deja liberado el centro. El centro. Ujú. Entonces hago el centro de nuevo. Y ya hice esa de ahí. Sí. Entonces ahora suelto la de la derecha, pero voy primero a terminar la nota justo anterior, con la izquierda, con la derecha, perdón. Sí. Hago la izquierda y hago la del centro. Entonces voy moviendo cada vez menos esta cuestión. O sea, para ahorrar la cantidad de movimiento. Y entonces esto funciona así. Una paja, pero aprendérselo, pero una vez que lo aprendí andáis muy rápido. Ah, cresta. Voy a quedar pasado harto porque no me di. ¿Te fijaste lo que hice? Ahora mido. Ya. 3 a 1. Por cada 3 me subo 1. ¿Cierto? Entonces si está el Fa más 40 sería el Fa sostenido en menos 60. Por cada 3 me subo 1. Me tengo que quedar pasado en 20. ¿Cierto? ¿En cuánto estaba? Menos 60. Hago la del centro. Me corro. Mira, me corro aquí. Me devuelvo a la derecha de la primera. Hago la izquierda de la segunda. Y voy a la del centro de la tercera. Calculo. Menos 50. Me va a pasar 20, igual. O por ahí alrededor de 20. Hago la izquierda de la justo anterior. Hago la derecha de la que recién hice. Y hago la del centro de la siguiente. Y continúo. Esto es simplemente para ahorrar el movimiento, porque perfectamente podría hacer esto Poniendo uno por uno. poniéndolas una por una. Silenciáis dos, dejáis una suelta, la sacáis y la ponéis ahí, y después la sacáis. Y después la ponéis acá. O también podéis hacerlo así. Ahí, con dos. Sacas una y la pones acá. Sacas una y la pones allá. Sacas una y la pones así. Sacas una y la pones aquí. Que es exactamente lo mismo que esto. Pero yo soy más flojo que eso. y me hice una doble. Entonces la muevo en un puro bloque. Cuando se me pierde no lo encuentro y digo, ¡ay, no, señor! Eso. Se puede agachar. ¿Cuál es la clavija? Claro, vais con la de ahí. Ya, tip, para entender eso rápido. Tendrías que hacer esta, la al medio. Aquí tendréis que hacer, porque, ahora, Sí, perdón. la del medio. Esta es la que está hecha, la del medio de aquí está hecha. Sí, pues. Entonces lo que hay que hacer ahora es sacar esta de aquí, ponerla acá, lo cual va a liberar la derecha de aquí y Izquierda. liberó la izquierda de allá. Entonces ahora hay que afinar esa. Esa. La Hay que derecha afinar es- esta. Esa hay que afinarla. Ya. Un tip de esto, así, ¿cómo descubrir dónde está qué? La línea de cada ¿De arriba? cuerda tiene sus 3 clavijas en línea, Sí, pues. así. Primera, segunda, No, en no, orden. no están así, Ujú. están siempre en recta. ¿Y están en orden? Y están en orden. La de arriba es la de izquierda, Primera. la del medio es la del centro y la de abajo es la derecha. Siempre es igual. Entonces no tenéis que buscar entre medio y la izquierda. Entonces, si Sabéis quiero- dónde está, porque si es quiero arriba. afinar a la izquierda, me paso Tenéis que la fila afinar al lado la... o abajo. Exactamente, claro. Y esa... Sería Y esa. aquí te pudiste haber confundido, mira. Mira bien, ahora mira bien. La hueves. ¿Cachai, no?